Bueno, entonces vamos de nuevo con el ejercicio que estábamos trabajando acá. Entonces, ¿qué decíamos en este ejercicio 3? ¿Qué nos da? El enunciado nos da integrales definidas que tienen ya sus resultados y para el primer inciso nos da que la integral entre 4 y 7 de 3 por f de x, o sea que esta integral, nada más que la función del integrando aparece multiplicada por una constante. Aplicar propiedades, cuando aparece una constante debajo del signo integral, esa constante la puedo quitar fuera del signo integral. Entonces puedo escribir la constante por la integral entre 4 y 7 de f de x. Esta integral, ya el resultado me lo está dando en el enunciado. O sea que lo único que tengo que hacer es ese resultado que me da, que es 7,3, multiplicarlo por la constante. Y esa es la solución del inciso A. Quiere decir que la integral entre 4 y 7 de 3 por f de x diferencial de x es 3 por el resultado que me da acá el enunciado, que es, esto me da en total 21,9. O sea que aplicamos en este caso la propiedad que nos dice que cuando aparece bajo el signo integral el producto de una constante por la función, podemos sacar fuera del signo integral la constante e integrar la función. ¿Está claro ese? Bien. Vamos al inciso B. ¿Qué nos dice el inciso B? El inciso B nos da la integral entre 0 y 4 de f de x diferencial de x. Bien, si yo me fijo acá, no tengo esa integral que me están enunciando entre 0 y 4. Tengo entre 0 y 9, entre 4 y 7 y entre 7 y 9. Bueno, en realidad, ¿qué podríamos estar? Ahí ustedes activen el micrófono porque le estoy preguntando a la clase, ¿qué podríamos hacer si tengo una integral? Fíjense, tengo una integral entre 0 y 4. Acá tengo entre 0 y 9, acá tengo una entre 4 y 7 y otra entre 7 y 9. Tengo que resolver la integral. Bueno, ya sé, perdón, no sabía que estaba la solución antemano ahí. Para poder resolver esa integral, fíjense, esa integral entre 0 y 4 está comprendida dentro de algún intervalo que me plantea el enunciado. ¿Sí? Esa integral entre 0 y 4 está comprendida acá, entre 0 y 4, porque está entre 0 y 9. ¿Está claro? Entonces, pero no me está pidiendo la integral entre 0 y 9, sino me está pidiendo entre 0 y 4. ¿Está claro? Entonces, como la que yo tengo de referencia es esta integral, que se refiere a un intervalo mayor, sería un intervalo mayor entre 0 y 9, y la integral entre 0 y 4 está dentro de ese intervalo, ¿qué tendría que hacer con el enunciado que me da el ejercicio? Tendría que plantear la integral entre 0 y 9, que va a estar en un intervalo más grande, y restarle la integral entre 4 y 7 y 7 y 9, porque estas integrales no me está pidiendo el enunciado de este ejercicio. Solamente me pide, a ver si está hecho acá, miren, me pide la de 0 y 4, o sea, me está pidiendo, calcule la integral entre 0 y 4. Y yo tengo planteado, de acuerdo al enunciado, una entre 0 y 9. Fíjense que tengo un intervalo mayor. Entonces, si planteo la integral entre 0 y 9 y después le resto la que tengo acá en el enunciado entre 4 y 7 y 7 y 9, entre 4 y 7 y 7 y 9, en realidad la diferencia va a ser la integral entre 0 y 4. ¿Eso está claro? Actívenme el Sí, profe. micrófono porque no se piden. ¿Sí? Entonces, eso es lo que me pide el ejercicio. Con los datos que tengo, ¿cómo puedo calcular? ¿Qué me está diciendo? Acá estoy aplicando una propiedad que dice que si yo tengo una integral referida a un intervalo mayor, por ejemplo, entre 0 y 9, puedo particionar tantas veces como quiera el intervalo y sumar, o en este caso restar, las integrales. Quiere decir que esta integral entre 0 y 9 va a ser la integral entre 0 y 4, entre 4 y 7 y 7 y 9. O sea que acá lo estaría particionando.
pero como quiero sacar solamente esta diferencia, entonces planteo la integral en el intervalo mayor y le resto a aquellas integrales que no me hacen falta. De la diferencia me sale la integral que me están pidiendo. Entonces, haciendo esas cuentas, como ya tengo los resultados, la integral entre 0 y 9 es 15,44, le voy a restar la integral entre 4 y 7, que es 7,3, y le voy a restar la integral entre 7 y 9, que es 3,5. Esa integral, la diferencia, es la que me están pidiendo, que es la integral entre 0 y 4, que es 4,6, el resultado. ¿Ese está claro o la volvemos a explicar? Pregunta a ustedes, a la clase. Se entendió, profe. Bien, vamos al inciso que queda. El inciso que queda es buscar la integral entre 0 y 7 de 2 por f de x diferencial de x. Si yo me fijo, acá estaríamos más o menos en la cuenta que hicimos recién en este enunciado. Fíjense, no la tengo entre 0 y 7. Esta integral entre 0 y 7, que sería todo esto, no la tengo acá. Tengo entre 0 y 9, entre 4 y 7 y 7 y 9. Entonces, si estoy buscando la integral entre 0 y 7, y yo ya conozco esta integral entre 0 y 4. Acá tengo la de 4 y 7. Entonces, ¿qué podría estar haciendo? Podría estar planteando que esa integral es igual a la suma de la integral entre 0 y 4 y la integral entre 4 y 7. La integral entre 0 y 4 es la que calculé en el inciso anterior, y entre 4 y 7 es la que me da el enunciado. Entonces, bueno, tengo una constante debajo del signo integral, aplico la propiedad distributiva, la propiedad que dice que si tengo una constante debajo del signo integral, la puedo expresar fuera del signo integral, y después para buscar la integral entre 0 y 7, aplico la propiedad de la partición de los intervalos, que es lo que teníamos recién. Bueno, acá lo está resolviendo distinto al que yo le planteé. Acá fíjense, volvemos a plantear la integral entre 0 y 9, y le quitamos la de 7 y 9, me va a dar la integral entre 0 y 7. Sería otra manera de plantearlo. O sea, vamos a este y después le digo cómo lo habíamos planteado cuando yo les dije recién. Si yo tengo la integral entre 0 y 9, que sería todo esto, y necesito la integral entre 0 y 7, quitándole a la integral mayor la integral entre 7 y 9, me va a dar esa diferencia. Que es lo que planteamos acá. La integral entre 0 y 9 menos la de 7 y 9, por 2, que es la constante. Eso me da 15,4, que es la integral mayor o más grande, y le resto la diferencia entre, entre 7 y 9, que me da 3,5, por 2. Que esto me tendría que dar lo mismo que si yo hubiese planteado, como les empecé a decir el ejercicio, no con esta solución, sino con, a ver si es, no, diciéndole, tengo que buscar la integral entre 0 y 7, entre 0 y 7. Tengo en el enunciado la de 4, 7. Y acá, en el ejercicio anterior, calculé entre 0 y 4, o sea que podría sumarle la integral entre 0 y 4 a la integral de entre 4 y 7 y multiplicarlo por 2. Esa es otra manera de resolver el ejercicio. Acá está resuelto distinto. Distinto el planteo. Bueno, ese sería entonces el ejercicio 3. Ya no queda más inciso. ¿Está claro eso? ¿Lo puedo quitar del ejercicio? Sí, profe, gracias. Sí, profe. A ver, vamos a ver. Sí, alguno, bien, se entendió, perfecto. Bien, Jimé. Bueno, entonces, pasamos ahora, si entendieron el ejercicio ese, vamos a pasar a lo que ustedes tenían para resolver para el día de hoy, para que fueran viendo lo que era el cálculo de áreas. Nosotros la clase pasada vimos todo lo que es integral definida, las propiedades y el teorema. Y ahora
teníamos que ver cálculo de área, que es lo que ustedes tenían para ir viendo. Bueno, el cálculo de área, vamos a dar una repasada de lo que vieron la clase pasada. Si yo tengo que calcular un área, por ejemplo, tengo en esta función f de x, el área siempre la estoy referenciando en función del eje de abscisa, el eje de las x. ¿Por qué? La función está expresada en función de x, que es la variable independiente, y las derivadas, que son lo que necesito para calcular las integrales, están en función de la variable x. O sea que siempre estoy referenciándome sobre el eje x. Entonces, calcular un área que está delimitada por una función, el eje x, y valores particulares del dominio de esa función, que son los valores que asume la variable x. El área está determinada en un intervalo, como en este caso, para un x igual a y un x igual a b. Sería la referente. Entonces, siempre vamos a referenciar un área encerrada entre la curva, el eje de las x y valores particulares de los valores del dominio de la función, que son los valores de x. En este caso, el intervalo AB. Esos extremos del intervalo son los extremos que van a ir en la integral para poder plantear el área. Esto es lo que ustedes vieron la clase pasada, cómo vamos a plantear un área. Entonces el área siempre la vamos a plantear con una integral que tiene definida en un intervalo de integración donde el extremo inferior se coloca en la parte inferior del símbolo integral, el extremo superior del intervalo va en la parte superior del símbolo integral y la función derivada, que sería la función que aparece en la gráfica, que es esta f de x, es lo que vamos a buscar, el área que queda encerrada entre esa función f de x, el eje de las x, los extremos del intervalo y toda esa área que nos queda sombreada, que lo hacemos con una integral. ¿Está claro? Eso es lo que ustedes vieron la clase pasada. Si la función está por encima del eje de las x, la función es positiva porque todos los valores de imagen de la función que se ven sobre el eje y son todos positivos, ¿sí? Ahora, entonces el área me va a dar un valor positivo, si estoy buscando un área porque está por encima del eje x. Si el área está por debajo del eje x, porque la función es negativa, quiere decir que los valores de ordenada de las funciones están o son negativos o están representados en el semieje negativo del eje de ordenadas. Entonces, en este caso, el área que vamos a plantear también va a ser la misma integral en los extremos de integración que definimos de la función f de x, pero va a tener un signo menos delante del signo integral. ¿Por qué? Porque el área está por debajo y como el área es una unidad de medida, en realidad esa unidad de medida no es negativa. Y ya vamos a ver, cuando ustedes plantean un área, en realidad siempre están planteando un área entre dos funciones. En este caso sería la función f de x, la recta x igual a 0, que es el eje de abscisa, y el intervalo, y dentro del intervalo de integración. Pero entonces, como para generalizar, si el área está por encima del eje x, me va a dar un valor positivo porque la función tiene ordenadas positivas. Si el área está por debajo del eje x, le antepongo un signo menos a la integral para que me dé un resultado positivo. Siempre que sea un área, si es una integral definida cualquiera, me va a dar un valor positivo o negativo, no importa. Pero cuando estoy calculando área, el resultado tiene que ser positivo. Bueno, estos ejemplos que vieron la clase pasada, que yo no los tengo, a ver cuáles son los ejemplos. Déjenme ver una cosa. Estos ejemplos, ¿ustedes quieren que los volvamos a ver o directamente vamos a los ejercicios del práctico? Bueno. Profe, en el chat pusieron unos mensajes sobre el tema de propiedades. Ah, perdón, Jime, vos me estás manejando
Jime, hola. Hola, Profe, me parece que no vimos el tema de propiedades. En la clase del martes vimos hasta relevar. Ah, las propiedades de las integrales. Y yo recién le hacía el ejercicio 3 con las propiedades de las integrales. Bueno, entonces vamos a hacer un parate. Olvídense de la clase que habíamos iniciado de repaso. Vamos a ver previo. Bueno, no. Miren, lo vemos al último, las propiedades, no hay problema. Porque las propiedades de las integrales son las que vimos en la unidad anterior, que tenían las propiedades de la suma de la constante por la función o la suma de funciones. O sea que acá las propiedades de las integrales definidas van a tener, las vamos a ver al final de la clase. Ustedes háganme acordar que las vamos a ver al final de la clase. Pero si aparece algo en la resolución de los ejercicios, las vamos a ir viendo a medida que aparezcan en la solución de los ejercicios, ¿sí? Bueno, bien, entonces, vamos a ver estos ejemplos. Tenemos que calcular un área donde nos dan una función, ustedes reconocen que esa función es una cuadrática, por lo tanto, la gráfica de esa función es una parábola, el eje de las X y las rectas verticales X igual a 0 y X igual a 2. O sea que acá ya me dan todo. Tengo que ver cuál es la función que está encerrada entre esta función f de x, que es una cuadrática, el eje de las X y las rectas verticales X igual a 0 y X igual a 2. ¿Qué puede suceder cuando nos piden calcular área? Que todos estos datos no estén y las tenga que buscar y calcular. Bueno, entonces lo primero que hacemos es graficar la función. Para graficar la función sabemos que es una cuadrática, como dijimos recién. Fíjense, el A es positivo, quiere decir que sus ramas van para arriba. El B está desplazado, o sea que el B, perdón, es distinto de 0, el eje de simetría está desplazada de la función. En este caso recuerden ustedes que si es negativo está desplazada a la derecha. Si no se acuerdan de eso no importa, porque cuando la grafiquen la van a determinar. Y el punto de corte con el eje de las Y es el 2. En el caso de la parábola, igual que las funciones que ustedes tengan que graficar, recuerden los puntos notables de las funciones. ¿Cuáles son? Buscar los cortes con los ejes, buscar si tiene un valor mínimo, un valor máximo. Esos son los puntos notables para poder graficar, que no hace falta que hagamos una tabla de valores, sino directamente conociendo las particularidades de la función podemos graficar. Acá, ¿qué conocemos de la parábola? Conocemos el punto de corte con el eje Y, conocemos la ubicación de las ramas y podemos conocer también el vértice. ¿Se acuerdan que la abscisa del vértice es menos b sobre 2 veces a? Podemos conocer el punto de corte cuando igualamos a 0 la función y buscamos los valores de x que le hacen 0. O sea, todas esas son las cuestiones que nosotros a la hora de graficar recurrimos. Bueno, graficamos la función, esta cuadrática. En realidad, ¿por qué está graficada para el semieje positivo de las X? Porque nos está dando que tenemos que encontrar el área con la recta X igual a 0 y X igual a 2. La recta X igual a 0, ¿cuál es? Es el eje Y. Entonces tengo que encontrar con el área encerrada entre el eje Y, la recta X igual a 2, esta recta X igual a 2, y la función cuadrática. ¿Cuál es el área que queda encerrada entre esta curva, la recta X igual a 0, la recta X igual a 2 y el eje de las X? ¿Cuál va a ser? Esta va a ser el área que queda encerrada entre esa función, el eje de las X y las dos rectas X igual a 0 y X igual a 2. Entonces, ¿cómo vamos a plantear? Sabemos que los extremos del intervalo, que en este caso serán entre 0 y 2 el intervalo, van a ser el extremo inferior del intervalo, el valor inferior de la integral, y el extremo superior del intervalo va a ser el valor superior que vamos a colocar en la integral. Y la integral, esa área, la vamos a plantear con una integral de esta forma. ¿Y cuál va a ser? La integral entre 0 y 2, entre 0 y 2. Esta función que va debajo del signo integral es la función de la gráfica, en este caso, que es la parábola 2x² menos 3x más 2.
Esa es la función, ¿sí? Entonces vamos a plantear esa función. En realidad, cuando calculamos área, las integrales que nos quedan para resolver son la mayoría inmediatas. A veces tenemos que recurrir a una sustitución o a una parte, pero en realidad los ejercicios que van a tener ustedes planteados son sencillos, son todas integrales inmediatas. En este caso, fíjense acá, si aplicaríamos la propiedad de las integrales de la suma, podríamos decir que puedo aplicar la propiedad en esta suma, donde me quedaría la integral entre 0 y 2 del primer término, menos la integral entre 0 y 2 del segundo término, y más la integral entre 0 y 2 del tercer término. Puedo aplicar la propiedad o directamente resolverla, porque son todas integrales inmediatas. Entonces, si la resolvemos, esa integral, fíjense, el primer término voy a resolver la integral de 2x cuadrado. ¿A qué es igual? A 2x al cubo sobre 3. Es la integral de una constante por x cuadrado, aplico la regla de la potencia. Menos la integral de 3 por x, pero sería 3x cuadrado sobre 2. Más la integral de 2, que es 2x. Y este es el resultado que lo voy a evaluar. Acá aplicamos la regla de Barrow, que lo vamos a evaluar a la función que me da como resultado, que es la primitiva, entre los extremos de integración. Entonces, esa integral que vamos a resolver va a ser la primitiva evaluada en el extremo superior y le vamos a restar la primitiva evaluada en el extremo inferior. Y acá ya nos olvidamos de la constante, porque la constante no hace falta que la sumemos, porque se cancelan cuando hacemos la diferencia, esta diferencia de la función evaluada en el extremo superior menos la función evaluada en el extremo inferior, se cancela la... Bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que reemplazar por el extremo superior 2 a x en la función solución o la primitiva. Entonces reemplazamos a 2, me quedaría, sería 2 por 2 al cubo sobre 3, menos 3 por 2 al cuadrado sobre 2, más 2 por 2. Esto es la función primitiva evaluada en 2. Y le vamos a restar la función primitiva evaluada en 0. O sea que como acá en realidad tengo x en todos los términos se hacen 0. Esa área, ese resultado me da 10 tercios. Quiere decir que todo esto es 10 tercios. ¿10 tercios qué? Unidades de área. Unidades de área. Esto podría ser kilómetros cuadrados, podría ser metros, podrían ser centímetros, lo que ustedes quieran como unidad de medida. Por eso lo dejamos indicado como unidades de área. Y acá vamos que este resultado debe ser positivo. Si ese resultado nos da negativo, porque seguramente algún cálculo en la integral nos hemos equivocado. Bien, ahora, ¿qué pasa si tuviéramos que encontrar un área, pero ya limitada por dos funciones o dos curvas, en un intervalo determinado? Vamos a suponer que tenemos una función f de x y tenemos una función g de x. Y tenemos que encontrar, en el intervalo AB, y tenemos que encontrar el área que queda encerrada entre estas dos curvas. El área que queda encerrada entre estas dos curvas. El área, cuando está entre dos curvas, lo que hacemos, el planteo, es plantear. Fíjense, si yo tuviera que calcular, como lo vimos recién con el ejercicio anterior, el área planteado entre la función f de x, el eje de x y el valor de x igual a a y x igual a b, esa área sería esto que tenemos sombreado con rojo. Sería el área entre a y b de f de x diferencial de x, sería toda esta área que está de la curva hacia el eje de las x, de la curva hacia abajo, siempre de la curva hacia abajo si estoy por encima del eje de las x. Si estoy por debajo va a ser de la curva hacia arriba, yéndome al eje de las x. Bueno, entonces, esta área
para poder obtener lo que queda encerrado entre las dos curvas, tendría que estar restándole esta área pintada en azul. O sea que tendría que restarle al área de la función f de x, restarle la de la función g de x, para que la diferencia entre las dos me dé el área que estoy buscando. Entonces, fíjense, cuando tengo un área encerrada entre dos curvas, lo que hago es, al área o a la integral de la función que queda por encima, delimitada por encima de esa área, le resto la función que está por debajo. Entonces siempre hago una diferencia de la función que está por encima menos la función que está por debajo, me va a dar la diferencia de áreas que veíamos recién. O sea, me daría el área de la función f de x menos el área de la función g de x. Si le resto esas dos, directamente obtengo esto. Entonces no hace falta que hagamos los pasos como recién lo vimos en el gráfico, sino directamente planteamos esa diferencia de la integral de la curva que está por encima menos la curva que está por debajo. Y no hace falta que planteemos tampoco dos integrales, sino directamente esa área es la integral entre a y b de la función que está por encima menos la función que la delimita al área por debajo. Y eso me va a dar el área encerrada entre esas dos curvas. La curva de arriba menos la curva de abajo. Por ejemplo, veamos este ejemplo. Tengo un área encerrada entre esta curva y la recta. La curva es esta ecuación, 2x cuadrado menos x a la cuarta, que está pintada en azul. Y la recta, la ecuación de la recta es g de x igual a x menos 1. Entonces, acá que estaría planteando, si quiero conseguir esta área que está todo sombreada en azul, entre el intervalo 0 y 1, donde el extremo inferior es la recta x igual al valor de 0 para x y 1 como extremo inferior, voy a plantear la integral entre 0 y 1 de la curva que está por encima menos la curva que está por debajo. Eso es lo que vamos a hacer, la función f de x, que es la curva, menos la recta, que es la función g de x. Y eso me va a dar el área, donde los extremos del intervalo van a ser para el extremo inferior 0 y para el extremo superior 1. Entonces vamos a plantear la integral entre 0 y 1 de la función f de x menos la función g de x, que dándole los valores de va a ser la función f de x es la curva 2x cuadrado menos 4 y la función g de x es la recta x menos 1. Entonces planteamos la diferencia de esas funciones. Bueno, acá ¿qué hacemos para resolverlo? Fíjense, si, no podemos asociar términos porque acá tengo una x cuadrado que no lo puedo sumar ni con la x a la cuarta ni con la x a la 1. Entonces, quitando paréntesis, directamente me queda, recuerden que este signo menos delante del paréntesis me cambia el signo dentro del paréntesis, por lo tanto me queda menos x más 1. Esas integrales son todas inmediatas, no hace falta que aplique la propiedad, directamente la puedo resolver. En este caso, la integral del primer término será 2x al cubo sobre 3, menos la integral del segundo término será x a la 5 sobre 5, menos la integral del tercer término, x cuadrado sobre 2, más la integral del cuarto término es x, entre 1 y 0. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahora? Evaluar la función primitiva en x igual a 1, reemplazo en el resultado a x por 1 y le resto la función primitiva evaluada en 0, o sea que le resto ese resultado evaluado en 0. El valor de la función primitiva en 1, si reemplazo a x por 1 me quedaría 2 tercios por 1 al cubo, 2 tercios, menos 1 a la quinta es 1, dividido 5 un quinto, menos 1 al cuadrado es 1 sobre 2, me da un medio, más 1. Y le voy a restar el valor de la función primitiva evaluado en 0.
como también acá todos los términos tienen el valor de la x, al reemplazar en 0, todos estos términos se hacen 0. Por lo tanto, la integral entre 0 y 1 de la función f de x menos g de x, o sea, de esa área, me da 29 sobre 30 unidades de área. Entonces ahí sería el planteo de que tengo un área encerrada entre dos curvas, resto la curva de arriba menos la curva que está por debajo. O sea, ¿a qué hago referencia a la de arriba? La que delimita superiormente el área menos la que delimita inferiormente el área. Bueno, y por último, ¿qué pasaría si tengo un caso de buscar un área entre dos curvas? Que tengo, por ejemplo, esta curva, que es la 3x cuadrado, y esta otra curva en azul, que es la 1 menos x al cuadrado. Pero me piden encontrar un área en un intervalo entre 0 y 1, pero resulta ser que dentro del intervalo la trayectoria o los límites del área cambian. Fíjense, entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que particionar el intervalo, porque si me piden encontrar esta área y esta otra, son distintas las fronteras, diríamos, de esas áreas. Fíjense, en esta primera parte, la que limita superiormente el área sub 1 es la función f de x y la que delimita inferiormente es la función g de x. En cambio, en esta otra parte del intervalo, a partir de un medio y 1, la que delimita superiormente la función g de x y la que delimita inferiormente es la función f de x. Entonces nos cambian los límites de esa área. Entonces lo que tenemos que hacer es particionar el intervalo y buscar las dos, o sea, el área sub 1, el área sub 2 y sumarlo, que van a ser el área que nos están pidiendo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? El área sub 1 es la integral entre 0 y 1 medio, ahí particionamos el intervalo, de la función que delimita superiormente, 1 menos x cuadrado, menos la función que delimita el área inferiormente, 3x al cuadrado. Y eso me va a dar el área sub 1. El área sub 2, que está entre la integral entre 1 medio y 1, de la curva que limita superiormente es la 3x cuadrado, menos la curva que la delimita inferiormente. O sea, fíjense que acá les cambiaron las fronteras, diríamos, de esas áreas que queremos encontrar. Bueno, resolviendo las áreas, y después las tenemos que sumar, el área sub 1, acá también nos quedan todas integrales inmediatas, la integral de 1 es x, menos la integral de x cuadrado es x al cubo sobre 3, menos la integral de 3x cuadrado es 3x al cubo sobre 3. Estos tres se pueden simplificar también ahí. Y este resultado lo tengo que evaluar en el extremo superior y en el extremo inferior. Valuado en el extremo superior, cuando le doy el valor de 1 medio, y acá, fíjense que no escribimos el valor del extremo inferior, porque como en todos los términos tenemos la x, al reemplazar a x por 0, todos esos términos se hacen 0. Por lo tanto, el área A sub 1 es... Sí. Perdón que le interrumpa. No, bien, interrumpa, porque si no me interrumpen yo sigo. Me perdí por qué queda en uno de los extremos, por qué queda 1 medio. Bien. Esto de que tengo que buscar esta área y esta otra área, donde están delimitadas superior e inferiormente, se cambian las curvas. ¿Eso le quedó claro? ¿Te quedó claro eso? Por eso Sí. tengo, bueno, como es esa característica, tengo que particionar el intervalo. Entonces lo particiono en la intersección de las curvas. Entonces digo, la primera integral, que voy a calcular esta área, y después le voy a sumar esta otra, el área 2. Y esa va a ser el área total que me está pidiendo el ejercicio. Entonces, para calcular el área sub 1, planteo la integral entre 0 y 1 medio, porque hasta 1 medio está delimitada superiormente por la función f de x. E inferiormente... Perdón.
por la función Yo g había de x. visto mal, había visto que la recta tenía un 2 y no, tiene un medio. Ahora entendí. Perdón, claro. Disculpe. No hay problema. Lo que nosotros hacemos es acá, particionamos el intervalo. Entonces sería entre 0 y 1/2 esta área, que la llamamos área sub 1, donde la delimita superiormente por la función 1 menos x cuadrado e inferiormente por la otra curva 3x cuadrado. La otra área que vamos a plantear, que es esta que está pintada en rosa, es la integral entre 1/2 y 1, entre 1/2 y 1, superiormente delimitada por la curva g de x, que sería 3x cuadrado, menos inferiormente delimitado por la curva f de x, que es 1 menos x cuadrado. Entonces vamos a buscar el resultado de esta área 1, del área 2, sumado va a ser el área que nos estamos o que queremos calcular. Entonces, ¿cómo resolvemos? Lo que les decía, las integrales, generalmente las que les queda para resolver son integrales inmediatas. Entonces, si quito paréntesis acá y resolviendo la integral, me va a quedar la integral de este primer término, que es 1, la integral es x, menos la integral de x cuadrado es x al cubo sobre 3, menos la integral de 3 por x al cuadrado es 3 por x al cubo sobre 3. Y entre evaluado ese resultado en los extremos de integración 0, 1/2. ¿Qué vamos a hacer? Al resultado le vamos a dar el valor a la x 1/2, lo vamos a reemplazar y después le vamos a restar a este mismo resultado valuado en x igual a 0. Que no hace falta, acá no lo escribimos, no hace falta que lo escriba en el x igual a 0, ¿por qué? Porque como tenemos x en todos los términos, esto se va a hacer 0, entonces me queda realmente valuado en 1/2. Valuado en 1/2 me da 1/3 el área sub 1, esto es 1/3. Ahora busco el área sub 2. Resuelvo esta integral. La integral de 3x cuadrado es 3x al cubo sobre 3, menos la integral de 1 es x. Menos por menos, acá me va a quedar más, la integral de x cuadrado es x al cubo sobre 3. Y esta la tengo que evaluar en 1 y 1/2. Entonces voy a evaluar este resultado en 1, reemplazando a x por 1, y le voy a restar el resultado evaluado en 1/2, donde voy a reemplazar a x por 1/2. Haciendo la cuenta me da 2/3. Entonces, el área 1 me da 1/3, el área 2 me da 2/3. Quiere decir que el área que estoy buscando, que es la suma de estas dos áreas, es 1. Quiere decir que me da 1 unidad de área. Será 1 kilómetro, 1 centímetro, 1 milímetro, ¿cómo se llama? No me sale la otra unidad de medida, 1 metro cuadrado será la unidad de medida que yo quiera buscar. Bueno, entonces, ahora ya estaríamos dentro de los ejercicios. ¿Alguna pregunta en particular? Así vamos a los ejercicios que ustedes tenían para ver. Habían visto hasta el 5. El ejercicio 4, ¿les quedó alguna duda para verlo? El 4, que ya lo vieron la clase pasada. Chicos, le estoy preguntando a ustedes si el ejercicio 4 les quedó duda. ¿Me están escuchando o me quedé sin sonido yo? Ah, bien, bien, bueno. Perfecto. Entonces vamos a ir directamente al ejercicio. Me habían dicho que era y habían hecho hasta el 5 incluido. ¿El 5 le quedó duda? Bueno, bien, es exactamente. El 4 es el que habíamos explicado. Entonces, vamos a ver los ejercicios que teníamos, que ustedes tenían para ver, que era el ejercicio 6. Si el 5 no les quedó duda, a ver qué teníamos acá.
¿Esto qué es? Ah, no, esta es la clase que tenían ustedes que recién vimos. Era esta. No, no tengo el power acá. Vamos a ver entonces, esto es lo que vimos recién, ¿no es cierto? Sí. Bien. Sí, esperen que voy a buscar, que me quede, no sé, me voy a buscar este. Esto es lo que vamos a ver ahora, continuando con los ejercicios que ustedes tenían que resolver o que ver, que eran, lo que vamos a ver ahora son el cálculo de áreas. Cálculo de áreas. Esta aplicación de cálculo de áreas y del teorema fundamental es lo que van a ver mañana, que es el excedente del consumidor y el productor, que en realidad es una aplicación económica al cálculo de áreas. Miren, esta es la clase de mañana. Ay, chicos. Tercero. Claro, con razón. No, entonces lo que tenemos que ver son los ejercicios ahora. ¿Sí? Bueno. El ejercicio 4 no les quedó duda. El ejercicio, este es el 4. 4. ¿El ejercicio 5 les quedó alguna duda? Pregunto a ustedes, el 5, que es un ejercicio de aplicación. No, profe. Bueno, entonces vamos a ver Acá el dicen que 6. no. El 6 lo tenían que hacer ustedes. Vale, lo tenían que ver, ¿no es cierto? El 6. Esperen, ¿por qué me...? Este es el 4. No, el 5. Este ya lo vieron ustedes. Bien. Vamos a ver el 6, pero no sé por qué me sale todo resuelto el 6. Bueno, no importa. El ejercicio 6 nos dice, se calcula que la demanda de un producto industrial está creciendo exponencialmente a un ritmo del 2% por año. La demanda actual son 5.000 unidades por año y la ecuación que representa la demanda actual es esta. D de T es igual a 5.000 por E a la 0,02 por T. Bueno, T es el tiempo. T es la variable independiente. Quiere decir que la demanda está cambiando a medida que cambia o que pasa el tiempo. Bueno, esperen que, claro, dice, si el precio permanece fijo en $400 por unidad, ¿qué ingresos recibirá el fabricante de la venta del producto en los próximos 2 años? Bueno, ¿qué tenemos nosotros acá? Nosotros tenemos una demanda que está cambiando o está creciendo exponencialmente. Esto me está dando el ritmo de cambio de la demanda. Si me habla de ritmo de cambio, me habla de tasa de cambio, me habla de crecimiento, o sea, algo que va cambiando en el tiempo, la tasa de cambio, el ritmo de cambio, el crecimiento, entonces me está dando la información de que esta función que me presentan es la derivada de una función que no conozco, que tengo que encontrar. Entonces, tengo el ritmo de crecimiento de la demanda y tengo que buscar los ingresos. Fíjense acá, fíjense, ¿alguien lo hizo este ejercicio? Chicos, ¿alguien intentó hacerlo este ejercicio? Sí, ¿A profe, pero ustedes está mal. Yo lo hice, pero está mal. Bueno, espera, porque claro, está mostrado el resultado de una y yo no me di cuenta en la filmina. Pero leyéndolo el ejercicio, si ustedes se fijan, nos da, la demanda está creciendo exponencialmente a un ritmo del 2% por año. La demanda actual son 5.000 unidades. Bueno, estos datos me lo están dando para decir que el ritmo de crecimiento de la demanda es esta función. ¿Eso está claro? Bien.
Aparte me dice que el precio permanece fijo en $400 por unidad y me pregunta qué ingresos recibirá el fabricante por la venta de producto en los próximos 2 años. ¿Qué ingresos? Fíjense, ¿la tengo el ingreso? ¿Tengo el ingreso acá? Lo tengo que calcular el ingreso. ¿Pero qué dato tengo? Tengo la derivada de la función demanda, o sea, tengo el ritmo de crecimiento de la demanda, que es esta función. Si yo encuentro y me está diciendo que crece a un ritmo, cambia al 2% por año, y me están pidiendo que calcule el ingreso para los próximos 2 años, ¿qué datos tengo para calcular el ingreso? ¿O cómo lo intentaron hacer? A ver, vamos a cortar un poquito acá. ¿Cómo intentaron hacer ese ejercicio? Con los datos que ustedes tienen. Alguno que me diga que lo intentó hacer, por lo menos. Que active el micrófono, no hace falta que me active la cámara y díganme qué plantearon o qué hicieron. Porque si nos fijamos en el ejercicio, el dato que tenemos es el ritmo de crecimiento de la demanda, o sea que es la derivada de la función demanda total. ¿Sí? Después me da un precio y me está pidiendo que calcule el ingreso para los próximos 2 años. Cuando lo leyeron. Perdón. Sí. ¿No sería que el resultado que nos da lo tenemos que multiplicar por 400? ¿No hay que hacer eso? Pero ¿por qué multiplicaría por 400 el resultado que te da? Yo, profe, lo interpreté porque ese resultado que nos da sería la demanda dentro de 2 años. Dice que ahí era de 5.000, entonces el resultado ese sería la demanda dentro de 2 años. Claro, pero ¿y los 400 que hiciste? Se los multiplique esa nueva demanda dentro de los próximos 2 años. Al resultado que te dio, pero vos planteaste, bueno, vamos al ejercicio como lo teníamos acá. Vos planteaste esto, la integral entre 0 y 2 de la función ritmo de crecimiento de la demanda. Claro, sí, O sea, y me dio ese mismo número. está bien lo que hiciste. Esto es así. A nosotros nos están pidiendo que calculemos el ingreso dentro de 2 años. Bien, nosotros sabemos que el ingreso se obtiene del producto del precio por la cantidad. Precio por cantidad. Acá nos dan que el precio se permanece constante, o sea que quiere decir que dentro de los años el precio va a ser el mismo. Son 400. Del ingreso, precio por cantidad, el precio me lo están dando. Lo que necesito averiguar es la cantidad. Y la cantidad, para eso me dan el ritmo que está creciendo la demanda. La demanda representa la cantidad dentro del ingreso. Entonces, si me dan la derivada de la función demanda, sabemos que si integro esa función demanda derivada, voy a encontrar la función demanda total. Y esa es la que me va a servir para calcular el ingreso. Entonces, lo que vamos a hacer es calcular la integral entre 0 y 2 de la demanda que me dan, la función demanda, la función de crecimiento de la demanda o el ritmo de cambio de la demanda, que es esta. Vamos a integrar, en realidad esta integral, si nosotros la resolvemos acá es, esta constante la pongo por el signo integral. Me quedaría 5.000 por la integral entre 0 y 2 de e elevado a la 0,02 por t diferencial de t. Cuando integro e elevado a la 0,02 por t, la integral de esta expresión es la misma dividida por la constante que figura en el exponente. Entonces va a ser e elevado a la 0,02 por t dividido 0,02. ¿Sí? Esa va a ser la integral de esta función. En este caso, el resultado que me presentan acá
ya estos 5.000 están divididos por 0,02. Entonces, en realidad, la primitiva me queda 250.000 por e elevado a la 0,02 por t entre el intervalo de integración 0 y 2. ¿Este resultado lo entienden? ¿Cómo calcularon? Ahora sí. O sea, ¿sí? Bien. Entonces, a este resultado lo tengo que evaluar cuando t toma el valor 2 y cuando t toma el valor 0. El 250.000 es constante, entonces lo que hago es, abro un paréntesis, valúo e elevado a la 0,02 por t, pero a t le doy el valor 2. Y después, acá me queda 0,02 por 2, me quedaría elevado a la 0,04. Menos el valor de valuado a la 0. Sería e elevado a la 0,02 por 0, me quedaría e a la 0, todo número a la 0 me da 1. Bueno, este resultado es 10.202,69. Esa es la demanda para los 2 años. Entonces, calcular el ingreso, tengo que multiplicar el ingreso, tengo que multiplicar el precio por cantidad. El ingreso para los 2 años, el precio es el mismo, es 400, por la cantidad demandada, que es 10.202, el ingreso me da 4.081.077,40 dólares. Ese es el ingreso. Sí, es lo que pedí el ejercicio. ¿Está claro? Pero fijémonos los datos que tengo. Tengo el ritmo de crecimiento de la demanda. Me está pidiendo el ingreso que se obtiene del producto, del precio por cantidad. El precio me lo da fijo. Entonces, el precio no cambia. Lo que tengo que encontrar es la cantidad. Podría haber sido al revés. Me podrían haber dado la cantidad fija, constante, y tengo que averiguar el precio. Y me darían la variación del precio o el ritmo al que está cambiando el precio de un determinado producto. Bueno, ¿les quedó claro el ejercicio ese de aplicación? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, profe. No necesitan que lo volvamos a explicar, ¿no? Bien, vamos al otro ejercicio. El ejercicio 6. No, el 7, perdón. Claro, yo tengo el 7. Dice, dada la siguiente gráfica, hallar. Primero, en el inciso A, las ecuaciones de las curvas representadas en el gráfico. Y en el inciso B, el área de la zona sombreada, o sea, esto. Tengo que encontrar, bueno, yo ya se las puse ahí, que son. Tengo que encontrar las ecuaciones de este gráfico, de las curvas que están en el gráfico, de la función que está pintada en verde, la función g de x, y de la función que está pintada en azul, la función f de x. Bueno, si yo me fijo en los gráficos, son dos parábolas, son dos funciones cuadráticas, la verde y la azul. La función, la g de x, es una parábola que tiene su vértice en 0, 0 y tiene su punto de corte con el eje de ordenadas en 0, 0. Entonces, la ecuación de esta parábola g de x es g de x igual a x cuadrado. O sea que nosotros, con el conocimiento que tenemos de la característica de cada una de las funciones que vieron en análisis 1, sabiendo la cuadrática, la característica que tiene, cuál es su ecuación, cuáles son los valores o los puntos críticos de la función o los puntos notables, o lo mismo si fuera una recta, si fuera otro tipo de función, nosotros con el conocimiento que tenemos podemos determinar las ecuaciones.
Esta otra parábola, que es la función f de x, que está pintada en azul, fíjense, si observo, está desplazada y tiene un punto de corte, un punto de tangencia con el eje de las x en el valor 2. Quiere decir que ese es el vértice y a su vez quiere decir que es el único valor donde corta el eje de las x. Quiere decir que tiene dos raíces reales iguales, o sea que es este el único valor. ¿Cómo puedo encontrar la ecuación de esta curva? Y miren, y sabiendo que corta en el punto 4 al eje, en el 0,4 al eje de las y. Les pregunto a ustedes, ¿cómo puedo saber cuál es la ecuación de esa curva? Con los elementos que tengo. Encima tengo otro punto, fíjense, tengo el punto 1 y de coordenadas 1, 1, 1, que es la intersección entre las dos curvas, o sea que tengo este punto también, 1, 1, pertenece a esta curva, pertenece a las dos curvas, a la verde y a la azul. Pero ahora, ¿cómo puedo saber yo cómo hago para encontrar la ecuación de esta parábola? Con todos los elementos que tengo, ¿qué podría hacer? Podría plantear. ¿Quieren que la vamos a escribir? Ustedes me lo van diciendo y yo los escribo en el Word, porque no sé cómo está en la filmina. En la filmina, bueno, está directamente en función de las raíces. ¿Cómo la calcularon ustedes, esa curva? La ecuación, digo. Acá valores dice restándole a la x de gx 2. Entonces se desplaza hacia la derecha. Muy bien, ¿sí? Esa es, él, fíjese, el compañero la está calculando acá por desplazamiento. Por desplazamiento. La puedo calcular. Bueno, a ver, vamos a buscar acá, como dice el compañero, la puedo calcular por el desplazamiento, como está diciendo, no sé quién es el que está diciendo, ahí no leí el nombre, perdón. Dolores. Dolores, una compañera, una chica. Fíjense, x menos 2, porque está desplazada, si ustedes se fijan en el gráfico, 2 unidades hacia la derecha. Pero también este 2 indica el punto de corte con el eje de las x. Entonces tiene dos raíces reales iguales. Si yo la quisiera expresar en función de las raíces, la ecuación, si la quisiéramos expresar en función de las raíces, podríamos poner, si ustedes se acuerdan, la ecuación es igual a por x menos una raíz, llamémosle, están preguntando porque no lo estoy escuchando, perdón, x sub 0, menos por x por x menos la otra raíz. O sea que ahí lo podríamos escribir, si ustedes se acuerdan, esta ecuación que yo les estoy planteando acá, sería expresarla en función de las raíces. ¿Cuáles serían las raíces? Las raíces son iguales, x sub 0 y x sub 1. En este caso, el x sub 0 es igual a 2 y el x sub 1 es el mismo. El x sub 1 también es igual a 2. Esas son las raíces. Y el valor del a tendríamos que calcularlo. Pero sabemos que es positivo. Entonces, si lo escribimos en función de las raíces, ¿sí? Tendríamos que poner x menos 2 por x menos 2. ¿Qué es lo que estamos haciendo acá? X menos 2 por x menos 2. ¿Se dan cuenta eso? O sea que tenemos, ¿a qué voy con esto? Que tenemos distintas maneras de encontrar la ecuación de esa curva.
con todo el conocimiento que nosotros o que ustedes tenemos. En este caso, en función, o al estar desplazada, si nosotros esta curva, como dice la compañera, la desplazamos 2 unidades hacia la derecha, al valor donde tenemos la x, le restamos 2 y lo elevamos al cuadrado. Y esa es la ecuación que representa esa curva. Podríamos buscar otras alternativas para encontrar la ecuación. Ahora, bueno, eso sería lo que nos pide el primer inciso, encontrar las ecuaciones. Ahora tenemos que buscar el área que nos quede encerrada entre las dos curvas. ¿Qué vamos a plantear? Fíjense, esta área está delimitada por esta curva por encima, la x menos 2 al cuadrado, por la curva x al cuadrado por debajo, la recta x igual a 0 y este punto de intersección, que ya lo tenemos marcado, es 1. Pero ¿cómo hacemos si no lo tuviéramos? Lo que hacemos es igualar las dos funciones para encontrar la intersección entre ambas funciones. Igualamos las dos funciones, bueno, desarrollamos en el primer miembro el cuadrado perfecto, el cuadrado del primero, menos el doble producto del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo, igual a la segunda función x cuadrado. Esta en realidad se simplifican porque si nosotros haríamos pasaje de término, esta x cuadrado si la pasamos al primer miembro pasaría con signo negativo, o esta otra si la pasamos al segundo miembro pasaría con signo negativo y se simplificarían las dos. En realidad nos queda que el valor de x es 1 y que es lo que teníamos marcado en el gráfico. Entonces, para calcular esa área, ¿qué vamos a plantear? La integral entre 0 y 1 de la función que está por encima menos la función que delimita por debajo esa área. Haciendo, en este caso, bueno, esta sería la integral que nos va a quedar. El área entre 0 y 1 de la curva que está por encima menos la curva que está por debajo. Si quitamos acá este cuadrado, porque ojo que acá hay un error que a lo mejor ustedes lo hacen. Si ustedes saben integrar de manera inmediata esta potencia, lo pueden hacer, pero por el momento no se larguen a hacer eso porque se pueden equivocar. Entonces lo conveniente sería desarrollar el cuadrado y integrar. Que cuando desarrollen el cuadrado les va a quedar esto que teníamos acá en el primer miembro. Desarrollamos el cuadrado y podemos acá sí restar los términos semejantes, x cuadrado con x cuadrado. En realidad la integral que me queda para resolver es la integral entre 0 y 1 de menos 4 por x más 4. Son dos integrales inmediatas. La integral del primer término, menos 4x, es menos 4x al cuadrado sobre 2. Y la integral del segundo término es 4x, entre 0 y 1. Entonces, evaluamos la función primitiva, que es el resultado, en 1, reemplazando a x por 1, y le restamos la función valuada en x0. Como los dos términos tienen x, en realidad eso me va a dar 0, por lo tanto, esa área me da 2 unidades de área. Ese sería el área o el ejercicio que nos está pidiendo el 7. No sé si tienen alguna duda concreta, si alguno lo planteó y les dio este resultado. Sí. Sí, escucho. ¿Cuál es la pregunta? ¿O no? ¿Hay preguntas, Jaime, en el chat? No, ninguna. Bueno, entonces, si no hay preguntas, pasamos a la actividad que sí. Sí. ¿No hay preguntas? No. Chicos, ¿alguno tiene alguna pregunta, alguna duda? Bueno, vamos a la actividad 8. Tenemos que calcular el área de la región limitada por las curvas. Fíjense, acá aparece y igual el logaritmo natural de x, que esta la conocemos. Sabemos qué comportamiento tiene y sabemos
¿Cómo es esa función? Fíjense, el logaritmo natural, la base es el número e, es mayor que 1, o sea que yo ya sé que graficada esa función va a tener una curva ascendente. Entonces, tenemos que buscar el área que queda delimitada por la función logaritmo natural de x, el eje de las abscisas, la recta x igual a 2 y la recta x igual a 10. ¿Qué vamos a hacer? Lo primero que hacemos es graficar esa región. Bueno, esto es lo que yo les decía. Esta es la función logarítmica que es conocida. Sabemos que la función logarítmica corta al eje de las x en el punto x igual a 1, que no corta al eje de las y, o sea que graficamos o esbozamos directamente la curva y tenemos que buscar el área entre esta curva, el logaritmo natural de x, la recta x igual a 2, x igual a 10 y el eje x. O sea, esta área que está sombreada y que está coloreada en verde. ¿Cómo lo vamos a plantear? Vamos a plantear la integral entre 2 y 10 ¿de quién? De la función logaritmo natural de x, que sería la curva que está por encima, y acá fíjense, aparece menos 0, que sería la curva, o en este caso la recta que la delimita inferiormente al área. Si ustedes se acuerdan, cuando empezamos la clase y dijimos, si el área está por encima del eje X, directamente planteábamos la integral entre dos valores de la función que quedaba por encima del eje X. Pero es la misma lógica que nosotros hacemos con la diferencia de funciones al plantear un área. La función que la limita superiormente menos la función que la limita inferiormente, que en este caso es el eje X. O sea que podemos escribir 0. No hace falta que lo escribamos, pero podemos hacer la misma cuenta. Siempre cuando calculamos el área, la que la limita superiormente menos la que la limita inferiormente. Bueno, esta integral que me queda acá para resolver es una integral que la voy a resolver por parte, que es una integral que es conocida por ustedes. Si tengo que resolverla por parte, a lo que voy a llamar variable u es el logaritmo natural de x, logaritmo natural de x, el diferencial de u es la derivada, que será 1 sobre x diferencial de x, y lo que voy a llamar diferencial de b es diferencial de x, por lo tanto, la integral del diferencial de b me va a dar b. Entonces ya tengo el valor de u, el valor de b, el diferencial de u y el diferencial de b. Ahora aplico la fórmula de partes, donde esa integral entre 2 y 10 de la función logaritmo natural de x va a ser, fíjense, el valor de u, que es logaritmo natural de x, por b, que es x, menos la integral, cuando aplico las partes. ¿Se dan cuenta de lo que les estoy diciendo? ¿Quieren que se los escriba aparte? Chicos, miren, lo que les estoy diciendo es esto. Lo que les estoy diciendo. Cuando nosotros resolvíamos por parte, si ustedes se acuerdan, cuando resolvíamos por parte, la integral que nosotros queríamos resolver, la integral de esa función f de x diferencial de x, era igual al valor de u por b menos la integral de b por el diferencial de u. ¿Sí? Esto es lo que nosotros hacemos cuando integramos por parte. Si acá nosotros tenemos que resolver el logaritmo natural de x, la integral, que ustedes ya la han resuelto en las unidades anteriores y en esta unidad. Entonces vamos a resolver, la integral del logaritmo natural de x, diferencial de x.
Bueno, ¿a qué va a ser igual? A lo que llamamos U, lo que llamamos U va a ser U es igual al logaritmo natural de X. Bien, el diferencial de U, que es la derivada, va a ser igual a 1 sobre X por diferencial de X, ¿sí? Después, el diferencial de B, que es, en este caso, el diferencial de B es diferencial de X. Por lo tanto, B, que es la integral, B es la integral del diferencial de X, ese valor me da X. Entonces, cuando voy a resolver esta integral, voy a aplicar la fórmula de parte. U, ¿qué es? En este caso, U es logaritmo natural de X. Por B, ¿B qué es? B es X. Menos la integral. Menos la integral. ¿De quién? De B, que es X, por el diferencial de U, que es 1 dividido X por diferencial de X. ¿Sí? Fíjense, en este caso, esta X con esta X se simplifican. Entonces, en realidad, ¿qué me queda? La integral de 1 diferencial de X. Entonces, este resultado, en definitiva, es el valor de U por B menos esta integral, que es la integral de 1 diferencial de X, que me queda directamente X. Y este es el resultado, de el logaritmo natural del diferencial de X. La integral del logaritmo natural del diferencial de X es este resultado. Logaritmo de X por X menos X. Ese resultado, si vuelvo al ejercicio, lo tengo que evaluar. Ese resultado, si volvemos acá, lo tengo que evaluar en, acá es un menos, el logaritmo natural, no, perdón, acá está distribuido, es logaritmo natural de X por X menos X, y en vez de poner todo entre 2 y 10, como es una suma, particionaron y tenemos logaritmo natural de X por X entre 2 y 10 menos X entre 2 y 10, que es lo mismo. Entonces, evaluamos todo este resultado en 10 y le restamos el valor del resultado en 2. Lo mismo en este término. ¿Qué me va a quedar? Logaritmo natural de 10 por 10 menos logaritmo natural de 2 por 2. Acá me faltó el 2. Acá me falta un 2. Acá falta un 2, chicos. Espérate. Ahí. Oh, no lo voy a poder, Bueno, no tengo acá. ¿Se dan cuenta que falta un 2 ahí? No sé por qué no lo puedo escribir. Espérenme un segundo. Wait a moment. Porque como esto, ¿saben por qué no lo puedo escribir? Porque es una imagen. Pero ¿se dan cuenta que ahí le falta un 2, chicos? ¿Sí o no? Sí, profe. Bien. Sí, profe. O sea que acá me queda esto, mirá. Me queda logaritmo natural de 10 por 10 menos logaritmo natural de 2 por 2. Menos X toma el valor 10 y X toma el valor 2. Bueno, entonces este resultado no me va a dar, a lo mejor no sé si logaritmo natural de 2 tendría que calcularlo. Bueno, si alguien, vos Jime, querés calcular esto, a ver si me da justo este resultado que está Profe, copiado acá. a mí me dio así, ¿eh? ¿Y vos acá pusiste logaritmo natural de 2 por 2? Acá, cuando le diste el valor del extremo inferior, que es logaritmo natural de 2 por 2. Si sacamos logaritmo Sí, natural profe, de eso. 2 a 1,31. Bueno, falta un 2 ahí en la solución, que después lo vamos a corregir, porque como esto es una imagen, no lo puedo corregir. Pero acá falta un 2.
Entonces, esa área les da 13,64 unidades de área. ¿Está claro ese? O sea, ¿qué vimos? El 7, donde tenemos que calcular Yo ni me las acuerdo. ecuaciones. ¿Cómo? No. Se me quedó el micrófono activo. Tenemos el ejercicio 7 donde tenemos que calcular primero las ecuaciones y después el área entre dos curvas. El ejercicio 8 que tenemos un área encerrada entre una curva o dos curvas. Sería el logaritmo y la recta x igual a 0 o el eje de las x y el logaritmo. ¿Sí? Y lo resolvimos por parte. A ver, el ejercicio 9. Bueno, tenemos que hallar un área delimitada entre una parábola, que es la parábola, acá me da la ecuación y igual a x cuadrado menos x, que sería esto que está pintado en azul, la parábola, y la recta, pero fíjense que me da la recta que pasa por el punto de coordenadas 1, 2, sería 1, 2, acá, y menos 3, menos 6. Bueno, no está en el gráfico, no lo tengo, menos 3, menos 6, ¿sí? Estaría por acá. Entonces tengo que graficarla tengo que hacer las gráficas y ver el área que queda encerrada entre esas dos. La ecuación de la parábola me la da. ¿Cómo puedo encontrar la ecuación de la recta? Con estos dos puntos. Si ustedes saben, la ecuación de la recta con esos dos puntos, la puedo encontrar. ¿Se acuerdan la fórmula punto pendiente? Encontrando la pendiente, después encontrando la ordenada al origen, o directamente trabajando con la fórmula punto pendiente, que tienen que calcular m por x menos x sub 0. ¿Se acuerdan de esa fórmula? Bueno. ¿La pudieron calcular a la recta que pasa por estos dos puntos? ¿Sí o no? Si no, se las calculo. ¿Se acuerdan ustedes? ¿Se acuerdan ustedes? ¿Se acuerdan? La ecuación de la recta. ¿Cuál era la ecuación de la recta? Igual a m por x más b. Esa es la ecuación de la recta, ¿sí? Esta es la pendiente de la recta. Bien. ¿Cómo puedo calcular la pendiente? La pendiente es la variación entre las ordenadas dividido la variación de las abscisas. En este caso, el valor de m, ese valor de m, vendría dado, espérate, bueno, estamos media hoy. El valor de m vendría dado porque, ¿se acuerdan o no se acuerdan nada? Si no se acuerdan, pónganse a repasar ya, diría yo, ya. I2 menos I1 sobre X2 menos X1, profe. Muy bien, muy bien. Ese es el valor de la pendiente. Bien. Entonces, si yo tengo que calcular la pendiente, fíjense, acá las ordenadas es menos 6, el valor de una ordenada, menos el valor de la otra ordenada, que es 2. Y eso dividido la diferencia de las abscisas, que es menos 3, menos 1. Ese resultado me va a dar la pendiente de la recta. O sea que acá me queda menos 4 dividido menos 2, menos 4 dividido menos 2, negativo, negativo, me da 2. Y esa es la pendiente de la recta. Quiere decir que es el valor de m. ¿Sí? Bueno, ¿cómo hago para sacar el valor de b? ¿Cómo hago para sacar el valor de b? Tomo cualquier punto que pertenezca a la recta, ya sea el punto de coordenada 1, 2 o menos 3, 6, y lo reemplazo en la ecuación. Entonces, al reemplazarlo en la ecuación,
esto, si la estoy sacando por esa fórmula, podríamos haber usado la otra, punto pendiente. Entonces, si a M lo reemplazo por 2, a X, por ejemplo, tomo el punto de coordenadas 1, 2, que es el más fácil, lo reemplazo por 1. Ahí lo reemplazo por 2, obtengo el valor de B. Quiere decir que si despejo, el valor de B, ¿qué me va a dar? Igual a 0. Entonces, la recta, esa recta, bueno, me voy directamente acá, esa recta tiene ecuación, la recta es de ecuación 2 por X. Y ahí encontré la ecuación de la recta. O sea, que acá, ¿qué me daban? Me dan el valor de la cuadrática, perdón, la ecuación de la cuadrática, la parábola, y tengo que encontrar la recta. ¿Qué me dan para la recta? 2 puntos de referencia. Bueno, ahora, una vez que hago la gráfica de la recta y la curva, o sea que las grafico, veo cuál es el área que queda encerrada. Pero ¿cómo sé cuál es la intersección entre la curva y la recta? ¿Cuáles son la intersección? Acá puedo ver si las grafico claramente, que si la recta pasa por 0 y esta parábola no tiene el término C, el término independiente, quiere decir que su rama corta por 0. O sea que eso también me estaría dando la idea de que 0 es un punto en común que tienen las dos funciones. Pero si no, lo que tengo que hacer es encontrar la intersección de esas funciones para ver cuál es el área y cómo voy a plantear las integrales. Entonces, ¿cómo hago para encontrar las intersecciones? Planteo la igualdad, acá no está, perdón. Tengo que plantear la igualdad entre las dos funciones. ¿Qué quiere decir? Que voy a igualar la ecuación de la recta, vamos a igualar, bueno, se me fue por acá, acá está, vamos a igualar la ecuación de la recta, que es 2 por X, la voy a igualar, ¿cuál era la parábola? X cuadrado. Hola Susana, buenas tardes. ¿Cómo andas? Oh, ¿qué hace Juancho? ¿La Recién ecuación de la parábola cuál era? Ahí te digo yo la ecuación de la parábola. Es X al cuadrado menos X. Espérate Juan. Donde X al dice cuadrado, X al cuadrado menos X. Menos X. Bueno, entonces, esto, espérate que lo voy a poner un poquito más abajo, porque si no se me va a hacer lío. Esto es lo que nosotros tenemos que hacer para encontrar la intersección entre las dos funciones y encontrar los extremos del intervalo de integración. Esto es lo que tenemos que hacer. Bueno, de esto, ¿qué hacemos? Y no sé ya qué hacemos. No, mentira. ¿Qué hacemos? Esta X que está restando la paso sumando al otro miembro. La paso sumando. Por lo tanto, acá ¿qué me queda? Que X cuadrado va a ser igual a 3X. Y, bueno, no hace falta, tendría que haberlo pasado, bueno, perdón. Vuelvo a pasar porque me queda la cuadrática, menos 0. No, espérate, acá hice lío. Le hice pasar, pero podría haber pasado el 2X directamente. ¿Se dan cuenta de lo que estoy haciendo? Bueno, entonces acá me queda 0. Aplico la resolvente a esta expresión y encuentro los valores de X que hacen 0. Que seguramente uno de ellos es el valor 0 que nosotros ya habíamos identificado cuando graficamos o cuando calculamos las ecuaciones de las funciones. Entonces, ¿qué hacemos? Planteamos la integral entre 0 y el valor 3, que es la intersección de la función que está por encima. Fíjense acá la gráfica que está delimitando superiormente es el área, que sería la recta, menos la función que está por debajo, que sería la curva. Entonces, planteamos esta integral de la recta menos la curva. Como les decía, las integrales que quedan para resolver son siempre inmediatas, la mayoría,
a excepción del ejercicio que vimos anteriormente que teníamos que aplicar una parte, pero son muy sencillas las integrales. Entonces, quitamos paréntesis, me quedaría y asocio el 2x con esta x, pero cambia el signo porque está precedido el paréntesis por un signo menos, por lo tanto me va a quedar 2x más x, 3x, menos x cuadrado. Resuelvo las integrales, la integral de 3 es 3x al cuadrado sobre 2, menos la integral de x cuadrado, x al cubo sobre 3, entre 0 y 3. Valúo la función primitiva dándole a la x el valor 3 y le resto la función primitiva evaluándola a la x en el 0. ¿Cuánto me da todo esto? 27 medios menos 9, que en realidad me da 9 medios unidades de área. Y esta es el área que queda encerrada entre esas dos funciones. Entonces, ¿qué es lo que vimos hasta ahora? Fíjense, en el 7 vimos encontrar un área donde teníamos un gráfico de dos curvas y teníamos que encontrar las ecuaciones y plantear el área. Siempre para buscar el planteamiento del área tenemos que encontrar el intervalo de integración que se hace con la intersección de las gráficas, a excepción de que el ejercicio me lo dé, como en el ejercicio 8 donde les daba los valores de los extremos de integración. En este caso nos dan una ecuación de una función y tenemos que encontrar la otra, o sea que va siendo variada la cosa. ¿Alguna pregunta con respecto a estos ejercicios de área puntuales que hemos visto hasta ahora? No, profe. Bien, entonces vamos a pasar a la actividad 10. Es un ejercicio aplicado. Vos indícame, Bueno. Susana, si querés que te grafique algo acá en la actividad 10. Ay, yo bueno, Juan, lo tengo, lo que yo hoy había pedido, que me lo hizo la Lucre. Genial. Pero Buenísimo. está, yo cualquier cosa te pido, no hay problema, Juan. Dale, dale. Esto dice, cuando tiene X años, una cierta maquinaria industrial genera ingresos a un ritmo, acá está la palabrita mágica, ritmo, de R de X igual a 5.000 menos 20X cuadrado. O sea que ese es el ritmo de los ingresos. Dólares por año. Y da por resultado unos costos que se acumulan a un ritmo de CX igual a 2.000 más 10X cuadrado. Bien. Pregunta, ¿cuántos años es provechoso el uso de la maquinaria? Quiere decir, ¿por cuántos años voy a poder seguir usándola la máquina? ¿Alguien lo hizo o intentó hacerlo? Pregunta a la clase, a la classroom. Alguien los estuvo haciendo, porque por ahí responden como que los han hecho. Bueno, ¿qué tenemos acá? Tenemos el ritmo de cambio de los ingresos, o sea que si esto es la derivada del ingreso, ¿esto qué resultaría ser? El ingreso marginal. La derivada del ingreso total. Y esto, si son los costos, esto es la derivada del costo total, por lo tanto es el costo marginal. O sea que tengo la función ingreso marginal y costo marginal. ¿Cuándo una maquinaria será, independientemente de cuántos años, que pregunte el ejercicio, pero cuándo resulta beneficioso o cuánto resulta conveniente tener la máquina? Si genera ingreso y tiene costos. ¿Qué les parece a ustedes? ¿La podré mantener cuando el gasto de mantenimiento o el costo sea superior a lo que me genera ingreso esa máquina? ¿O la podré mantener cuando el ingreso que genera la máquina es superior al costo? ¿Qué les Acá parece? lo que pone Dolores. Sí. Dale, María Sol, no hay problema. Yo después les comento lo que puso acá una compañera. A ver.
Sí, bajito te escucho. A ver qué dice Sol. Como dijo al último, profe, o sea que lo vas a poder mantener cuando lo que genere sea mayor a lo que me cuesta, digamos. Muy bien. Y sí, porque si no, no sé, sería por el amor que le puede llegar a tener a la maquinaria, pero si no, no la voy a mantener económicamente, no es rentable. ¿Está claro? Y lo que había puesto la otra en el chat, la otra Dolores, chica, acá había puesto en el chat, puede ser cuando el ingreso sea igual al costo. bueno, bien, ahí sería, si el ingreso es igual al costo, ¿qué significaría? ¿Qué Que la significaría si el maquinaria no ingreso es produce igual al costo? ganancias, no ¿Eh? produce ingresos. Que ¿Cómo? la maquinaria no produciría ingresos. Exactamente, o sea que estoy hecha, diríamos, una palabra. Lo que me ingresa es igual a lo que sale. Entonces, hasta ahí, ese sería que el año límite donde yo tendría que estar replanteando de cambiar la máquina o venderla. Entonces, lo que plantearíamos, bueno, acá lo que dice es lo que yo les estuve diciendo, el ingreso marginal y el costo marginal, y lo que plantearíamos es justamente cuando el ingreso marginal es igual al costo marginal, en qué momento del tiempo se produce esa igualdad entre el costo marginal y el ingreso marginal, de modo tal de que sé que ese sería el valor límite o el valor tope en el año hasta donde tengo que mantener la máquina. Entonces, lo que planteamos es la igualdad entre las dos funciones. Plantear la igualdad, bueno, fíjense que acá está Juan, perdón, antes de plantear la igualdad, es lo que yo les quería mostrar, que esto es lo que yo les quería mostrar. Fíjense, si no lo trabajo analíticamente y lo hubiera trabajado gráficamente, esta función me representa el ingreso y esta función me representa el costo. Entonces, mientras el ingreso supere el costo, me va a convenir mantener la máquina. Cuando el costo supera el ingreso, ya ahí es una pérdida, o sea que no me conviene. Entonces, si hubiese hecho la gráfica entre las dos funciones, la intersección, que es lo que vamos a plantear ahora, me da que para 10 años el ingreso supera el costo, anterior a los 10 años, y en 10 años el ingreso y el costo son iguales. Por eso es que no me conviene mantener la maquinaria. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Igualamos las dos funciones. Al igualar las dos funciones y hacer las cuentas, el 20x lo asocio con el 10x cuadrado, el 20x cuadrado lo asocio con el 10x cuadrado, me da 30x cuadrado, y el 5000 con el 2000 me da 3000. Bueno, despejando el valor de la x me da que x igual a 10. Quiere decir que el uso de la maquinaria va a ser provechoso hasta 10 años. Ya a partir del año 10, ya no me conviene porque el costo supera a los ingresos, que es lo que, si hubiésemos hecho el gráfico, determinamos acá que el costo es mayor que el ingreso. Entonces, respondiendo al inciso A, ¿cuántos años es provechoso el uso de la maquinaria? 10 años, más de eso no. ¿Está claro eso? ¿Está claro, chicos de Classroom? Sí, sí, está claro. Bien. Vamos Sí, al profe. inciso B. Ah, perdón. Vamos al inciso B. El inciso B, espérate, que el inciso B está todo resuelto acá. El inciso B dice, ¿cuáles son las ganancias netas totales generadas por la maquinaria durante el periodo de tiempo en el apartado A? La ganancia neta. Bueno, ¿cómo calculo la ganancia? ¿Cómo calculamos? Bueno, acá ya lo que pasa es que está todo escrito lo que les quería decir. Pero si el ingreso, si la función R de X y C de X representan los ritmos de cambio del ingreso y del costo, quiere decir que la diferencia entre el ingreso marginal y el costo marginal me va a dar el ritmo de cambio de la ganancia total. ¿Está claro? Entonces, si nosotros integramos entre 0 y 10, que son los años donde la ganancia supera el costo,
perdón, el ingreso supera el costo, que me da ganancia, y planteamos cuál va a ser la ganancia total entre ese periodo, como la integral entre 0 y 10 del ingreso marginal menos el costo marginal. Al ingreso marginal le restamos el costo marginal, resolvemos la integral, sacamos paréntesis, que en realidad cuando quitamos paréntesis nos va a quedar una ecuación de 3000 menos 30x cuadrado. Resolvemos esa integral, la integral del primer término es 3000 por x, la del segundo término es 30, x al cubo sobre 3, se simplifica el 30 con el 3 y me queda 10x al cubo. Y la evaluamos entre 0 y 10. Le damos el valor a la función primitiva o el resultado cuando x toma el valor 10, cuando x toma el valor 0, nos queda que es 20.000 la ganancia total en 10 años. Quiere decir que la ganancia de esa maquinaria será 20.000 en unidades monetarias. ¿Cuáles serán? Dólares, pesos, yen, libras, euros, lo que sea. ¿Está claro eso? Ese sería cómo calcular la ganancia neta total. Pero para calcular la ganancia total, el único dato que tengo del ejercicio son el ingreso marginal y el costo marginal. Y la ganancia marginal es la diferencia entre el ingreso menos el costo. Entonces, con el dato del ejercicio que me dan, puedo calcular la ganancia total como la integral de la derivada de la ganancia total, que será el ritmo al que está creciendo o variando la ganancia total, que es la ganancia marginal. ¿Está claro? ¿Quedó claro el ejercicio? ¿Sí o no? Sí, profe. Bien. Acá Bueno, también en el entonces, chat los chicos ponen que quedó claro. Bueno, con esto quedaría, diríamos, ¿esto qué es? Esto quedaría lo que hemos visto en esta unidad hasta ahora, porque esta unidad sigue, pero nosotros hasta este tema vamos a evaluarlo para el parcial. O sea que hasta lo que veamos en esta unidad 3, que es lo que vimos de la integral definida, su definición y el cálculo del teorema y el cálculo de área con estos temas. Esto es, hasta acá entran para el parcial, diríamos, ¿sí? Lo que vamos a ver ahora, que me faltó, que no sé si está en la primer filmina, las propiedades, Juan, ¿vos te acordás? ¿O en la segunda? Las propiedades están en la primera clase. En la primera clase, entonces están acá. Que me faltó ver las propiedades nada más. Las propiedades, ¿son estas? Sí. Después Bueno, vamos a ver teorema fundamental deben estar. Sí, acá están. Ahí está. Vamos a ver las propiedades que nos faltaron para verlas, que en realidad dice, las propiedades. Si una integral se le permutan los extremos del intervalo de integración, el resultado se mantiene, pero cambia el signo. O sea que, es decir, que la integral conserva el resultado en valor absoluto, pero con signo contrario. Esa es una de las propiedades. Si yo tengo la propiedad, la integral entre a y b de la función f de x diferencial de x, y le cambio los extremos de integración, o sea, pongo la integral entre b y a de f de x diferencial de x, el resultado es el mismo, pero con signo contrario. La otra propiedad que nos dice, el resultado de la integral es 0 para cualquier función cuando los extremos de integración son iguales, o sea que no tengo intervalo, tengo solamente un punto. Si planteo la integral entre el valor a y a de f de x diferencial de x, el resultado me da 0 porque no tengo intervalo de integración, sino es directamente un punto. La otra propiedad nos dice que si la función es continua en un intervalo b y es positiva, entonces el resultado de su integral también va a ser positiva. ¿Qué quiere decir que la función sea positiva?
que, fíjense, cuando veíamos en el cálculo de área, cuando la función está por encima del eje X, quiere decir que las imágenes de la función son todas positivas si lo viéramos gráficamente. Pero acá hace que la función sea positiva cuando las imágenes de la función son positivas. Entonces, si planteamos una integral de esa función positiva, el resultado me va a dar positivo. Caso contrario, si planteo una integral donde la función es negativa, el resultado de la integral va a ser negativa. Y la última es que si nosotros tenemos una integral en un intervalo AB, esa integral o ese intervalo lo podemos particionar como querramos. En este caso tenemos, si planteamos una integral entre A y B de la función f de x, que sería todo esto, y tenemos un valor c comprendido dentro del intervalo, puedo plantear la integral entre a y c de la misma función y sumarle la integral entre c y b. ¿Qué quiere decir esto? Que el intervalo de integración lo puedo particionar tantas veces como quiera, pero la partición de ese intervalo va a ser la suma de los subintervalos. Que esta propiedad es la que aplicamos cuando vimos el ejercicio 3, que nos pedía aplicar propiedades. Esa es la que aplicamos en ese ejercicio. Bueno, esto serían ya las propiedades que nos habían faltado. Bueno, el excedente, acá respondiendo a la pregunta que hace Sara, el excedente del consumidor y del productor es lo que vamos a ver mañana, que es la aplicación del cálculo de áreas a la economía. Integrales impropias no entra para el parcial, pero sí va a entrar para el otro parcial. O sea que hasta lo que se vea mañana con el excedente, perdón, pues yo recién me expresé mal. Por eso está bien tu pregunta, Sara, está bien. Hasta lo que vean mañana y diríamos el jueves es lo que va a entrar para el parcial. ¿Sí? Exacto. Entra unidad 1, unidad 2 y lo que se vea hasta mañana y el jueves, que es lo que nos falta es excedente el consumidor y productor. Lo que no entra es integrales impropias, como estaba preguntando Sara. Bueno, ¿alguna pregunta o algo que les haya quedado en el tintero? Bueno, el tintero no sé, ustedes no son del tintero, yo soy de la época del tintero, ustedes no. Bueno, si no les ha quedado pregunta, nos estamos viendo mañana con esos temas y bueno, será hasta mañana. Vos, Juan, no sé si querés agregar algo. No, nada, Susana. Está claro Bueno. hasta dónde entra el parcial Bueno. y bueno, que mañana vamos a estar trabajando con el concepto de excedente de productor y del consumidor. Exactamente, usted lo ha dicho. Bueno, nos vemos entonces. Será hasta mañana. Chao, chicos. Chao, Nos vemos. chicos. Chao, Chao, chao. profe, gracias.